¿Qué tal? Buenas tardes, muy buenas tardes. Bienvenidos a una emisión más de los analistas de la noticia. Hoy es martes, cuando se marcan las 5 de la tarde con 30 minutos en el territorio nacional. Una emisión más de los analistas de la noticia en su nueva casa. ICN, la nueva señal. Gracias por compartir en nuestra página, en Analistas de la Noticia, también en Canal 33, en Tigo, Canal 45 en Claro, y en el 121 nos encuentra en Cable Color y en Mayavisión del 2-99 en análogo también. Ahí nos puede localizar también en la página de ICN y en la página de Analistas de la Noticia. Sin duda alguna, hoy ha sido un día muy cargado de noticias. Parte de show político, parte de cuestiones mediáticas para alejarse un poco de la realidad. A la gente le gusta mucho, o sea, lo que es la política, cuestiones de fútbol, eso es apasionamiento, ¿no? Pero cuestiones de distracción, pues hay que evitarlas. Aquí dividen la población inmediatamente. Por ejemplo, hoy la noticia que también ha calado un poco, no solamente es en el campo del Libre, en el campo político del Libre, con estas acusaciones que se le hizo a don Jorge Cali, sino que ahora las acusaciones que se le hacen también al presidente del Comité Central del Partido Nacional, David Chávez Madison, quien tiene una orden de captura y que esta mañana pretendió en el aeropuerto internacional de Palmerola, en Comayagua, salir del país. Dicen las autoridades, porque aún se desconoce el paradero, dicen las autoridades que don David Chávez estaba viajando con 2 pasaportes. Algunos dicen que porque él es de origen también, o sea, tiene un pasaporte norteamericano, otros dicen que andaba con un pasaporte diplomático, que no sabemos por qué, o de funcionario, porque no es funcionario tampoco. En todo caso, eso ya caducó. Tal vez lo pudo haber tenido cuando fue director del Infop. Pero allá a esta altura creo que David Chávez no tiene por qué andar con un pasaporte. Eso es un delito más bien. Porque tengo entendido que la Cancillería solicita, una vez cuando ya dejan de ser funcionarios, solicitan que hay que devolver ese pasaporte. Algunos se hacen los papos por ahí, pero ahí se quedan con ese pasaporte. Tenemos esa orden de captura. David Chávez ayer precisamente dijo que venía una persecución política. Aquí como que todo se le puede dar lectura fácilmente, ¿verdad? Así como le da lectura usted a esa orden de captura del Juzgado de Letras con competencia territorial nacional, criminalidad organizada y corrupción, con fecha 28 de noviembre. Sí. Dice, señor coordinador, Agencia Técnica de Investigación Criminal, ATIC. La otra desapareció. Con instrucciones de este despacho de justicia, sírvase ordenar a quien corresponda dar inmediata orden de captura al imputado David Guillermo Chávez Madison, quien se supone responsable a título de autor directo de los delitos de fraude y violación de los deberes de los funcionarios en perjuicio de la administración pública. Lo anterior en virtud de haberse ordenado en autos su inmediata captura. Observación, David Guillermo Chávez Madison, ahí está, con su número de tarjeta de identidad y ex director ejecutivo nacional de formación profesional Infop. Bueno, el CNA también, sí, tenemos, mira, ahí precisamente también se ve las fotografías, han circulado estas fotografías de David Chávez, precisamente en ICN publicamos esto, donde él está en el aeropuerto, pero va saliendo al final, ¿no? Va saliendo y se lleva las trancas. O sea, ahora va a ser acusado por otro delito, ¿eh? Porque ahí es daños a la propiedad. Claro, se dio cuenta que tenía orden de captura, lo retuvieron, parece que ya está, creo que hasta había abordado y como que lo sacaron otra vez, no sé cómo se les vino también. Es que hay muchos amigos también, ¿verdad? Dentro de todo esto. Sí, y fíjense que ahí David Chávez sale tranquilamente,
Pero ya una vez que agarra su auto, supuestamente se va ahí. Dicen las autoridades de migración que desconocen su paradero, que no lo tienen. Y en realidad estuvimos queriendo indagar este día en el Ministerio Público y no fue posible que el Ministerio Público se pronunciara, porque si existiera una orden, bueno, si está la orden de captura, pero si existiera una detención, fácilmente creo que va directamente a los tribunales de justicia. Solo le toma la declaración creo que es en el Core 7 y de ahí va de un solo ante el juez. Pero nada de eso ocurrido, no sabemos, anda desaparecido David Chávez. Pero ya había denunciado él persecución política, había denunciado que había sacado a toda su familia, y hoy pues no sabemos si es que iba a pasar Navidad allá con la familia, pero más creo que sí, de repente, no sé, dicen algunos, ¿cómo voy a intentar huir por el aeropuerto si sé que tengo orden de captura? Es ilógico. Lo más correcto es que busque algún punto ciego o un punto donde hayan ciegos. Pero, bien, eso es lo que ocurre. Otra de las cosas que ha llamado la atención es, mire, Yulisa Villanueva, viceministra de Seguridad, dijo aquí precisamente en ICN, y le recomendó al diputado Jorge Cálix que buscara la ayuda de Alcohólicos Anónimos tras una supuesta golpiza que le propició a Higinia Chévez. Y vamos a escuchar a Yulisa Villanueva, una partecita, cuando dice que don Jorge Cálix es el responsable de esto y que enfrente a su casa, en el sector de Comayagüela, en una residencial, que exactamente frente a su vivienda vive la muchacha, la afectada. Y ha habido un enfrentamiento entre Yulisa Villanueva con el diputado Jorge Cálix, que también ha dicho que hay persecución política dentro de su propio partido para quererlo afectar, y que todo esto ha sido un gran montaje. Veamos lo que dice. Malo. Yo creo que esta situación no es ninguna persecución contra él, es sencillamente, yo no estaba especificando nada, simplemente estoy viendo la actuación de una Policía Nacional que encubrió, y eso es lo que no me parece correcto, que nuestra policía, como es el alto diputado, no le digan nada, no le hacen ni una esquela por andar tomado, y que la víctima, llamando desde el 911 una y dos veces, diciendo lo que estaba pasando a las 6:40 de la mañana, licenciado, no fuera acudida y vino la policía, llegó a su casa y nadie ingresó y nadie dijo nada. Esa situación a mí me parece vergonzosa. Me parece que hay que destacar que la Policía Nacional es apolítica y que no vamos a permitir ese tipo de acciones de encubrimiento por un lado y por el otro lado de una figura que él mejor debiera de decir, sí, soy alcohólico. Me hubiera gustado mejor decir que dijera, soy un alcohólico. El alcoholismo ha perdido a muchas personas en el mundo y hay muchos alcohólicos que no lo aceptan. Yo le diría a él que más bien acepte que bajo los efectos del alcohol cometió estos daños y que afronte, pero que no mienta. Doctora, ¿va a renunciar usted al final? Porque la persona afectada hoy ha trascendido una declaración de ella asegurando que son autoridades, y señala directamente, son autoridades del gobierno o del Congreso Nacional, y que la estaban obligando a que diera un testimonio para afectar a terceras personas, y se refiere a Jorge Cálix. Escuchemos miremos a Higinia Chévez, quien ahí no sabemos cómo queda ese encubrimiento, porque es un encubrimiento de parte de autoridades superiores de usted, viceministra. Y usted lo señaló aquí, que era autoridad, que era del ministro, pues. Si una autoridad superior a usted
era por parte del ministro. Hay que preguntarle a don Jorge Cáliz si realmente lo estaba encubriendo también el ministro de Seguridad. Hay que ver de dónde vienen todas estas denuncias. No sabemos si al final de cuentas eran cortinas de humo, que primero señalan a un diputado de Libre, luego hay una orden de captura contra un dirigente nacionalista. Y precisamente con una persona que hemos invitado al estudio y que después conversábamos eso, pues decir que porque no se actúa de una manera prudente en este tipo de situaciones, que al pueblo se le da show, se le da circo. Escuchemos, veamos a Guinea en estos momentos. Hola. No sé cómo hacer esto, la verdad, pero quiero contarles a todos, quiero que sepan que he sido presionada de un inicio por funcionarios del gobierno para hacer y para decir cosas y así poder perjudicar a terceros, a terceras personas. A tal grado ustedes que llegaron a hackear mi teléfono. Recibí un mensaje donde aparecía una notificación de rastreo. Y esto pasó pues después de reunirme con funcionarios del gobierno que, aparte de eso, ¿verdad? El motivo de que nos reuniéramos era para ofrecerme cielo y tierra. Y lo voy a dejar claro acá. Me ofrecieron cielo y tierra, además de una onerosa suma de dinero, ¿verdad? Y también trataron de persuadirme, ¿verdad? Obviamente para decir mentiras y para concretar también una reunión con la presidenta si yo llegaba a... Bien. Ahí está el testimonio de la persona afectada, Higinia Chévez. ¿Y ahora qué dirá doña Yulisa? No sabemos. Vamos a tratar de conversar con ella, tal vez más tarde nos conteste el teléfono. Pero bien, le vamos a dejar parte de este show, ¿cierto? Nos vamos a ir a una breve pausa comercial. Al retorno, algo importante, ¿sabe por qué? Porque es el salario, fíjese. Hablemos de cosas importantes también. Es el salario es bien importante. Todo el mundo se quiere andar el circulante en la bolsa. La gente no, la gente que le interesa esto, ¿no? La gente le interesa ver cuánto gana, o sea, cuánto va a ganar en el lugar, cuántas horas va a trabajar, o sea, cuáles son los beneficios, porque hay una cantidad de desempleo. Hay que ver salario mínimo versus inflación. También hay que ver salario mínimo versus desempleo. Hay que ver inversión pública también en esto, inversión privada, qué es lo que se está haciendo para poder, porque miren, hay una gran cantidad de hondureños que están emigrando. Antes iban en caravana, ahora se van y se van y se van. Y dice la gente, ¿y por qué no hacen caravana? No, dicen otros, no es que las caravanas las hacían estos que están ahorita. Pero eso no es cierto, yo no sé si es cierto o no, pues. Eso a mí no me consta, pero ustedes, ahí se las dejo a ustedes. Ahí se las dejo, que ustedes recuerden que ustedes son los analistas de la noticia. Al retorno.
Bien, después de esa brevísima pausa, retornamos con nuestro invitado, el legendario Daniel Durón. ¿Ah? Digo legendario porque ya tiempos andamos recorriendo estos. Bienvenido a nuestra casa. Muchas gracias, Carlito. Las nuevas. Como siempre es un placer estar aquí, hombre. Además, qué bueno que estén empezando este proyecto nuevo y supongo y estoy casi seguro que va a tener éxito, Carlos. Como has tenido éxito en todas tus actividades periodísticas del país, ¿verdad? Gracias, Daniel. Gracias por, como decía que gracias Dios por lo lo. quiere. Sí, definitivamente. Y con el hecho de tener vida, sí, ya es ganancia. Suficiente. Con el hecho de respirar, ¿no? Más bien, sí, por lo menos caminar y moverse, Carlos. Sí. Mientras otra gente no lo puede hacer. No, y ¿sabes qué? Tener un trabajo también es lo más importante. Y teniendo que comer al día. Un montón Sí. de gente que no tiene ni siquiera la posibilidad de comer una vez al día. Ni siquiera conseguir Santiago. el dolarito, como dicen. Es que el fondo, hablando del tema, bien interesante, Carlos, el Fondo Monetario y el Banco Mundial acaban de hacer un estudio. Sí. Lo que pasa es que esas cosas casi no se profundizan. Ujú. Y acaba el 78-80% de los hondureños, básicamente en las zonas Sí. rurales, por ejemplo la Mosquitia, la zona de Occidente, la zona sur más postergada, están decidiendo entre comprar un cuaderno de un niño y una bolsa de churros y un fresco. Ustedes están viendo qué prefieren. Entonces, mira, hay cosas que son tétricas, que no se dicen. Yo empiezo con esto, Carlos. No, pero sí es interesante lo de los fiscales, Carlos. Es interesante para el ejercicio de la justicia. Pero un campesino, un vendedor ambulante, una persona que recoge. Y Daniel, y eso, basura por en eso la te calle, señalaba de la cuestión de que la gente que lo que le el interesa dinero. es el circulante, o sea, Acuerdo, cuánto anda en su Carlos, bolsa. el ingreso. El ingreso. Y ¿Verdad? no en ingreso para comer, e incluso hasta para comer hoy, pues. O sea, Por eso te digo. ¿cuánta gente anda sin comer en las calles gente que está a esta decidiendo hora? Sí? entre- Que ya pasó, alguna gente está cenando, buen provecho por Carlos, lo que están comiendo. Carlos. Hay que darle gracias a Dios a lo que pueden comer. Carlos, fíjate que a nosotros cuando nos visitan delegaciones de otros países, Sí. principalmente de Europa, que vienen seguidos, fíjate que el Fondo Monetario, por primera vez en la historia, nos invitó a nosotros, ya antes de firmar Sí. el acuerdo con este gobierno. Ajá. Le digo, puta, qué bueno que nos invitan, analicemos el país, porque el análisis del país no solo es macroeconómico, Sí. ni es político. A la gente le encanta lo político, como decís vos. No, es que pero- lo entretiene, pues. Sí, lo entretiene, pero el problema de fondo aquí es la crisis, la pobreza, la miseria de la gente. La gente necesita saber cómo va a resolver mañana su alimentación, el de él y el de sus hijos. Tenemos el 80%, Carlos, de la gente viviendo con menos de $1 diario. Honduras tiene dos graves problemas. Un tercero, que puede ser circunstancial. Pero los grandes problemas que tiene Honduras es de la distribución de la riqueza. No puede ser, Carlos, que el 14% de la población usufructe el 85% del Producto Interno Bruto. Y esos son los resultados de lo que tenemos hoy. El otro gran problema que tiene es de ingresos, como tú lo has dicho muy bien. Carlos, el 80% de la gente que tiene trabajo en Honduras, que es poquita, gana menos de 12,000 pesos mensuales. Y vos sabés de que 8 de cada 10 hondureños No, y están en el aquel- y sector aquel- informal de la economía. Don Daniel. 8 de cada 10. Don Daniel Durón es el secretario general de la Confederación General de Trabajadores, ya por mucho tiempo. Pero es que se me vio la partecita en esa de la presentación, me parece que es que todo el mundo ya, Sí. como lo vea uno por ahí, creo que todo el mundo lo conoce, ¿no es cierto? No, sí. Daniel, y esto que dijo, me dice 12,000 empiras. Pues. Sí. Ajá, y lo que dijo, que dijo el ministro ¿Cuál Freddy Cerrato. De la canasta Sí. básica. El problema, Carlos, es que aquí se especula. Aquí tenemos un gran problema. Fíjate que hace un anuncio de precios. Mira Sí. lo que sucede. Es un problema estructural que tiene el país. Dije, vamos a hacer una información de investigación de precios en el mercado donde está más caro el producto. Entonces, en una pulpería, eso es especulación, Carlos. En Ajá. una pulpería donde el huevo te lo tienen en la mañana a 3 lempiras. Y hay una información de que en tal lugar el huevo subió. Ese mismo día, escucha.
y vale 5, te lo suben a 5 lempiras. Déjame terminar el tema estructural, porque este es un problema estructural, no es un problema de personas. Aquí no hay una defensoría al consumidor. Hay una fiscalía del consumidor, hay un decreto de protección del consumidor. No tiene sentido, mira. Si el Estado no burocrático eso, es burocrático. Y además, es como lo que estamos viendo de la aplicación de la ley. Sí. Porque la aplicación de la ley es una cosa y la aplicación de la justicia es otra cosa. Yo siempre he dicho, hay que aplicarle la justicia a quien se le tenga que aplicar. Y hay que hacerle justicia a quien se le tenga que hacer justicia. Y la especulación de precios, el abuso, el agiotaje, eso es más grave que cualquier otra cosa. Eso también es corrupción, Carlos. O sea, que una persona no pueda accesar en un lugar de venta de comida alimenticia. Lleva 20 lempiras, lleva 30, 50 lempiras. Y el precio de lo que cuesta para comer en ese momento está arriba de 50 lempiras. El precio real puede ser 20, 30. Ese abuso también, eso no puede ser. Y termino con este tema, porque vamos a hablar del salario mínimo, ¿va? El 78% de la gente que trabaja en el sector estructurado, que ojo, lo son 2 de cada 10 personas. Los demás se ganan la vida en el mercado, vendiendo en la calle, en la migración. Ya vamos a un buen análisis de esto. Empleo informal, prácticamente. Sector informal. 8 de cada 10 están en el sector informal. Entonces, el sector estructurado, que es el asalariado, eso es el gobierno, el sector público y alguna parte del sector industrial, principalmente de agroexportación. Entonces, mira. ¿Y la maquila? La maquila, pues, agroexportación, es industrial, textil, exportación. Carlos, si vos vas al Seguro Social, al Instituto Hondureño de Seguridad Social, y eso lo dijo el mismo Ministerio de Trabajo, te vas a dar cuenta que las planillas de cotización de los trabajadores, ahí es donde se verifica ese dato. 78% gana menos de 12.000 lempiras. Cuando le suben el techo a 10.000, el 90% o 95% de los trabajadores no han afectado. Todo Honduras tiene un problema gravísimo de ingreso. Y el salario, el empleo está marcado, Carlos, por la migración. Mira, si un trabajador, un joven hondureño, se da cuenta que en los Estados Unidos se gana $20 la hora, independientemente de la relación que haya de costo-vida, que es más caro. Pero si tiene, mira, $20 la hora, le dice, y tiene 2 trabajos, y aquí se gana $20 a la semana. Entonces, ¿qué pasa? Tenés 20.000 trabajadores de la construcción, albañiles calificados, inclusive maestros de obra, jóvenes. Mira lo que dicen los desarrolladores, los ingenieros del sector de la construcción. Ahí un albañil ahora es cosa seria. Ajá. Y los corteros de café. Hay que traer 10.000 corteros de Guatemala, que Guatemala también no creo que tenga mucha mano de obra disponible, porque también se van para los Estados Unidos. ¿Y por qué se van, Carlos? ¿Por qué se van? Hay gente que tiene trabajo, que tiene empleo y prefiere que le den las prestaciones sociales a él y a su grupo y irse para los Estados Unidos. Entonces ya el tema no es trabajo por hora, porque le van a trabajar por hora a un trabajador. Si ni siquiera con el salario mínimo promedio, que está en 5.000, 6.000, 7.000 lempiras, puede sobrevivir, no cubre ni siquiera el 30% de la canasta básica de sus requerimientos básicos, mira, tenemos un problema grave, estamos igual que Haití. Pero fíjese que ahí realmente yo tengo otro tipo de enfoque. ¿Sabe por qué? Me parece que usted no está de acuerdo con que se haya eliminado el empleo por hora. Sí. Pero también por otro lado me dice que no hay nada, que la gente no tiene nada que comer, ni un tan solo lempira para un día, para un tiempo de comida. Sí. Y fíjese que cuál es la queja permanente, principalmente ahora que comienzan las vacaciones escolares, o sea, las vacaciones en la universidad, vacaciones en el sector educativo, que son muchas personas que se van a trabajar a supermercados, muchas personas que van a trabajar a tiendas y muchas personas que van a trabajo por hora. Sí. Las comidas rápidas agarran trabajo por hora. Entonces, ¿qué sucede? Esa gente, por lo menos para un día de comida, un tiempo de comida, podían ganar. Entonces, ahí es donde veo una discrepancia con usted en cuanto que se queja por un lado, dice usted, pero es que mire, hay gente que no tiene nada, pero también se opone al empleo por hora. Entonces, esa partecita no le entiendo. Por un lado, permítame. Sí. Lo otro es
es que lo otro es, ya han habido algún acercamiento con las autoridades, porque si no, les cae encima lo que impone el gobierno. Sí. Generalmente eso es lo que ocurre. ¿Por qué? Porque se reúnen todos los sectores para buscarle una salida o un incremento o un porcentaje del incremento al salario mínimo, y finalmente como que no se ponen de acuerdo. Ya no ponerse de acuerdo en el gobierno, dicen no. Lo impone. Y lo impone, ¿cierto? Ya hay acercamientos en esto, ya están las organizaciones que competen. Ya los convocaron. Ya los convocaron. Sí, ya estamos listos. Pero sobre el primer tema, Carlos. Pero es que sobre eso, es que quiero darle un poco más de espacio. Ya mire que Porque eso fue lo mismo que fuimos al Congreso con los diferentes sectores a discutir. Ajá. Un trabajador se va para los Estados Unidos porque le dicen, mira, te vamos a poner a trabajar 4 horas al día o 3 horas al día, o te vamos a pagar 10 horas a la semana. Es como que un periodista lo pongan 2 horas a cubrir la presidencial, otras 2 horas a otro periodista a cubrir el Congreso. La gente dice, ¿y cuánto me va a pagar? Y te pongo ejemplo sencillo. Si un call center o una fábrica de esta mesa, esta mesa la hacen 2 obreros, ¿verdad? 2 obreros. A uno por tiempo indefinido, ¿no es cierto? Sí. A él tiene derecho a seguro social, tiene derecho a vacaciones, no es la de ya sé por dónde. Sí, no es la Navidad, no es la Navidad la que va a incidir, es la prestación del servicio. Ya sé por dónde va. Ya sé por dónde va. Lo que pasa es que, mire, después vamos a desarrollarlo un poquito más, porque fíjese que estuve llamando porque aquí se busca el balance y el equilibrio, ¿verdad? Estuve llamando a varios empresarios, incluyendo a don Eduardo Facusea Jr., estuve llamando a Merino también, a don Fernando García Merino de la ANDI, pero no contestaron. Para tener ese balance y para lograr tener ese equilibrio. Con ellos. ¿Verdad? Usted todo está discutido con ellos, pero mire, antes de que empecemos a desarrollar esa temática, porque se vuelve cada vez interesante, vamos a ir a una pausa comercial. Listo, Carlos. Bien, continuamos el diálogo con el secretario general de la Confederación General de Trabajadores, Daniel Durón. Y nos habíamos quedado en que la gente se queja porque no tiene, por lo menos, para un tiempo de comida. Y no es que se queja la gente. Nosotros precisamente trajimos el tema a colación y lo trajo don Daniel Durón. Incluso puso un ejemplo de cómo hacían, si comprarle un cuaderno o comprarle una bolsa de churros. Para que lleve a la escuela. ¿Sí? El 18% de los niños van a la escuela sin comer. Y se imagina que cómo desarrollan esa inteligencia, cómo desarrollan muchas cosas, ¿no? Y los que no van a la escuela, los que no pueden ir. Sí. Pero bien, volvamos al tema. Dice que ya fueron convocados, ¿cierto? Ya fuimos convocados. Ya fueron convocados. No convocados, notificados, que presentemos los miembros que nos van a representar, y me imagino que en la primera semana de diciembre nos convocan. Esto de las negociaciones y es bueno decir esto, Carlos. Sí, coincidencialmente, este año deben haber 3 negociaciones alternas y simultáneas. Sí. Es la negociación del salario mínimo general, porque termina este año, antes eran plurianuales, ahora coincide este año, que eso se negocia entre las confederaciones obreras, el Consejo Hondureño de la Empresa Privada, obviamente con la mediación del gobierno, pero hay una negociación sectorial, que es sui generis. Es la negociación. ¿Esta es la primera vez que surge? Primera vez que coincidencialmente, porque como se han negociado los últimos salarios mínimos plurianuales, un sector va una cantidad de años, otra cantidad, entonces ahora coincidimos todos. Va a haber más presión, entonces. Más presión. El salario mínimo general, con el COE, con mediación del gobierno, como dice la ley, el salario mínimo del sector de la maquila. Mira, este es un sector bien especial. Independientemente de lo que puedan decir algunos detractores que tiene el movimiento sindical en Honduras, el movimiento sindical hondureño es el único movimiento sindical de Centroamérica
y de muchos países de América Latina que creció los últimos 10 años. Hay 78,000 trabajadores organizados en la maquila, con sindicatos y con contrato colectivo. O sea que aquel sofisma de que los sindicatos son destructivos y desaparecen las empresas, ahí se demuestra todo lo contrario. Entonces, ese sector logró que fuerte negociar su propio salario mínimo. Entre la red de sindicatos de la maquila, que sí, es la CGT y están las tres confederaciones, alguien de la compañera de Danlí, Karen, los sindicatos de la maquila de San Pedro y la Asociación de Maquiladores con la mediación del gobierno. Y también se tiene que discutir y acordar el incremento al ajuste de los trabajadores del sector público, como todos los años sucede. Fíjese que, Daniel, el salario mínimo, ¿en cuánto está? Así, pero claramente. Promedio. El salario mínimo más alto son 12,000 lempiras, que es el sector financiero y el salario mínimo es una tabla, Carlos, sí, que viene del sector agrícola, sí, que es el más bajo. El salario mínimo promedio está en 5,000, 6,500 lempiras mensuales, promedio. Porque como son 8 o 7 escalas, que para nosotros debía haber solo una. Entonces la ley ya te establece, el sector agrícola menos, la pequeña y la mediana empresa, está de 1 a 50 trabajadores, de 50 a 100 y de 150 trabajadores en adelante. Así se califican las empresas. Sí. Entonces, de acuerdo a la cantidad de trabajadores, la aplicación es diferente. Las que menos trabajadores tienen, las microempresas se le aplican un porcentaje más bajo. Entonces, sí, la que menos paga. El más pues, alto son el sistema financiero. Creo que las empresas exportadoras, por ejemplo, las mineras y otras, pero el salario mínimo en promedio está en unos 6,500 lempiras mensuales, que si lo dolarizas, Carlos, por eso la gente una miseria, hombre. por eso se va, entonces no esté mal trabajo. Sí. Si ahorita contratan gente en Navidad, si el código ya permite contratar. Sí, pero bueno, ahí está, volvemos otra vez a traer al tapete. Sí, esto. porque me dejaste inconcluso. Yo sé que está ahí un gusanito que le está picando, pero ¿por qué eso? Dice usted, hay gente que no tiene que comer, hay gente que no puede enviar a su niño a la escuela, incluso maneja bien la cifra, pero entonces ¿por qué se opone al trabajo por hora? Y usted me ponía el ejemplo de este set, ¿verdad? Sí. Y por ahí nos quedamos. De acuerdo. Retomémoslo. Termino. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque el problema nosotros siempre propugnamos por condiciones laborales dignas, sí, salarios dignos. ¿Y qué es una condición de salario de trabajo dignos? Que tenga descanso, que tenga seguro social, que tenga vacaciones, que tenga acceso al crédito. ¿Sabes lo primero que le pide un banco a un trabajador para un crédito para su casa? O para cualquier préstamo. ¿Qué es lo que le pide? Que sea un trabajador permanente, le pide su constancia de trabajo. Tiene que ver para ser sujeto de crédito. Entonces, eso en primer lugar. En segundo lugar, es un tema de ingreso. No es cierto. Mira, hay que generar empleo en el país. De acuerdo. Pero decime, ¿qué movilidad social ha generado el empleo que tenemos en este momento? Honduras creció los últimos 15 años. 45% macroeconómicamente. Todos los años crece macroeconómicamente el país. Va 3.5, 2.5%. ¿No es cierto? Y eso no es suficiente, ¿va? Se ha hablado de un 6, claro, de un 6 para arriba, por lo menos, para Carlos, que se mantenga. Carlos, ¿qué ha pasado en los últimos 10 años en Honduras? Contrario a eso, la pobreza se profundizó, creció. Sí. ¿Y cuántos fondos se destinaron para disque reducción de la miles pobreza? De millones de dólares. ¿Y a dónde está la Carlos, no estamos en contra de las empresas. La micro y mediana empresa, la microempresa está descuidada, no tiene incentivos, no tiene exoneraciones. Y genera 7 de cada 10 empleos formales en la microempresa. El sector informal se ha convertido en el mayor atenuante de las migraciones y de la estabilidad social, Carlos. Carlos, esos compañeros que están en la calle y están afiliados a la CGT, gran cantidad de ellos, se ganan la vida ahí, ¿va? Sin seguridad social, sin protección, sin nada. Y ahí están. Hay que fortalecerlo. Entonces, mira, disminuir la capacidad de la gente en su ingreso para que tenga vida circunstancial, para que hoy compra comida hoy, mañana no, eso no genera movilidad social. Nunca se va a disminuir la pobreza. Entonces, por eso se van los compatriotas. ¿Y la inversión pública dónde está? Sí, no sé. Mira, eso es de la ineficiencia en la ejecución presupuestaria. No puede ser. Eso no es correcto. ¿Cómo es posible que un ministerio... Y ¿sabes qué?
Y hay ejecuciones, hay trabajadores como en el Instituto Nacional de Estadísticas. ¿Sabes cuánto están pidiendo los trabajadores para un aumento? 2 millones de lempiras de incremento presupuestario y no se los dan. ¿Y cuántas denuncias de corrupción hay en un montón de instituciones? Entonces, ¿por qué no le dan esos 2 millones de lempiras al presupuesto para que le suban los salarios a los trabajadores que ganan poco? Con Eugenio hemos estado hablando de eso y nos está ayudando en eso, con el sindicato. Pero me meto en esos temas que no. Pero lo que quiero decir en concreto, Carlos, es que Honduras tiene un problema estructural. Si no hay generación de empleo, si no hay inversión pública, si no hay ejecución presupuestaria, pública y privada, ¿cómo va a haber inversión internacional si no hay inversión interna, Carlos? Si no hay, ¿cómo se llama? Riesgo interno para invertir. Ningún país del mundo genera empleo si no es con inversión. Y no falta... Y la mayor parte de inversión la genera la empresa privada. De acuerdo. Pero la empresa... Fíjate que hemos discutido con la empresa privada. Estamos viendo ese plan de empleo que metieron al CES y lo que metió el gobierno, porque hay 2 propuestas. Sí. Nosotros propusimos una mesa anticrisis. Y ahí vamos a sacar un acuerdo, pero si no va por empleo digno, si no va por movilidad social, de nada te sirve estar generando empleo. Pero no van a sacar algo de algún empleo refundacional de repente por ahí. Ya está la propuesta. Ya está la propuesta. Y está la propuesta del sector privado. Nosotros propusimos la mesa anticrisis. Entonces vamos con una posición intermedia para ver qué logramos. Y yo quisiera rescatar eso del Instituto Nacional de Estadísticas, que puede haber una confusión. Estamos trabajando muy bien ahí. La idea es ayudarle a los trabajadores con Eugenio Sosa. Hay un acercamiento importante y te pones el INE como ejemplo para otras instituciones que están en igualdad de condiciones. Los últimos 10 años ha habido una inmovilidad en negociaciones colectivas, en ajustes salariales en el sector público. Y algunas se tienen que pelear. Pero lo veo que me hace para acá, me hace para allá, me hace para allá. Y no, usted también. No aterrizamos en la... ¿Por qué? El por qué se opone a el empleo por hora. Porque disminuye condiciones contundentes. Disminuye condiciones de trabajo. Yo no estoy defendiendo tampoco el empleo por hora, pero de 0 a 5, ¿cuánto tiene? ¿De 0? De 0 a 5, ¿cuánto tiene? Tendría 5. Si no, son subjetivos. Bueno, supóngale, yo le estoy diciendo que de 0, que no tiene que comer. Yo no le puedo ofrecer. De 0, que no tiene que comer en 5 días, en un empleo por hora, puede comer los 5 días. ¿Qué resuelve un trabajador trabajando un día sí, un día no? Pero puede comer. ¿Y qué resuelve que no coma? ¿Y de qué sirve que coma un día y al día siguiente no? ¿Y qué resuelve que no coma? ¿Y qué resuelve que no coma? Que se van para los Estados Unidos los dos. Bueno, se va el que no come y el que medio come. Entonces, ¿quién tiene la solución? El gobierno, el sector privado generen empleos dignos, empleos permanentes con las condiciones sociales y laborales que no le permitan al trabajador irse para los Estados Unidos. Ahora, ¿usted cree que las condiciones políticas a 2 años de gobierno, en este momento, usted cree que hay campo para la inversión extranjera? Hay campo para es más, hasta se ha dicho por ahí, de que no hay dólares y que los dólares porque han vendido las empresas y agarran los dólares y los están sacando del país. Pero entonces usted me lleva a que me come el tigre, porque entonces si no hay inversión no hay empleo. Bueno, pero eso le estoy diciendo. Pero le pregunto, es que mi pregunta es, a 2 años del gobierno precisamente. Sí. Del gobierno, ¿verdad? Sí. Y ahí tenemos algo, un posteo que hicieron ahí, que quiso Libre, ¿va? Ajá. Sí, y qué bonito se ve y todo. Dice, a 2 años de gobierno, dice, hagamos patria, dice, ahí está, vamos a verlo. Vamos a ver el posteo, mire. Mire, Partido Libre. Los que quieran patria, vengan a Libre. ¿Verdad? Manuel Zelaya, constructor de victorias. ¿Cierto? A 2 años de la victoria popular con Xiomara Castro. ¿Cierto? Hablamos de... Usted me lleva a otros temas. Ajá. Bueno, yo no sé. ¿Quiere que te diga algo de Mel? Hablando de Libre, porque ahí ese es un posteo de Mel. Sí. Sí. Porque no nos vamos a meter a hablar de presidente. No. Porque tú conoces también un montón de presidentes. Pero yo ahí se la dejo. Yo ahí se la dejo. ¿Sabe por qué? Sí. Porque también el gobierno de presidente Zelaya hubo un incremento sustancial al salario. Claro. ¿Ustedes están esperando lo mismo? Sí, hombre. Ahorita estamos revisando condiciones. Sí. Y entonces, te cuento la historia del salario. Entonces sí se va a llamar incremento o salario refundacional.
No, ya negociamos un salario con ellos. El año pasado. Ya, vamos a ir a otra pausa. Vamos a ir a otra pausa. Vamos a ir a otra pausa comercial y retornamos con Muy bien, Carlos. Daniel Durón, secretario general de la CGT. Bien, continuamos este diálogo, un diálogo con Daniel Durón. Siempre Entonces, hemos hecho sí. este tipo de discusiones. Sí, y son interesantes, ¿sabe por qué? Porque realmente sacamos partes constructivas, Sí, no así partes es. destructivas. Así es. Porque alguien puede decir, bueno, ¿y este qué es? Empresario que está peleando por un buen salario. Óigame, si a quién no le gusta ganar bien, ¿a quién no le gusta ganar bien? ¿Ah? A todos nos gusta ganar bien, señores. Sí, Y ganarlo dignamente de dinero. exactamente. ¿Ah? Exactamente. No de otra manera ilegal. El que lo gane de manera ilegal o el que le huevea al Estado, preso. O que no está en el Estado, que trabaja en el sector privado y le está robando también al Estado, porque también hay algunos que también le roban al Estado. Así de esa manera. Espero que no lleven a los que se tira la tarraya, ahí no los que... Ah, sí, que se lleven los tiburones, bro. No, los que recogen la pirracha, no, la pirracha de la Eso otra. es lo que normalmente sucede. Muy bien, Don Carlos. Daniel, cuénteme, ¿cuál es ese acercamiento que han tenido? Y yo sé que hay cosas que no la... Pero, cierto, pero ¿a cuánto se aspira el incremento del salario mínimo? Si fuera una aspiración, Carlos, yo podría decir una cantidad aquí que más bien generaría especulación. Hablar de lo justo, ¿ah? De lo justo. De lo, ¿Cuánto no, vale lo la justo, canasta? vaya, pues, ¿Cómo usted, está la canasta hablemos de, básica? hablemos ¿Cómo está de la lo canasta justo. básica? Yo creo que por eso es que, mire, que no sé qué lectura las que le vienen dando uno. Ve que usted me hace esa pregunta, y esa pregunta que hace la Freddy hace rato. Mire, ¿sabe qué interesante es? Y aquí lo estoy viendo y usted me está haciendo que haga ese análisis, y yo creo que los analistas también de la noticia, aparte de ser usted y lo que están viendo, se preguntarán, ¿por qué Freddy hace rato tiró ese globo sonda de que hay una canasta básica por 7,000, 8,000 empiras? Y allá salen brincando, aquellos dijo, no, es que son de 14,000, así que van a pedir el incremento entonces. Aquellos que están diciendo que está por 14,000 la canasta básica, así es el incremento que van a pedir los trabajadores. Claro. Cayeron en la trampa de don Freddy hace rato. Carlos, las negociaciones del salario mínimo se fundamentan en algo especial, en una base especial. Es la inflación oficial del gobierno. Claro, lo que señala el Banco Central. Exactamente, Sí. pero eso porque no es un aumento según nosotros. Es un ajuste. Ajá. Tú manejas bien eso, Carlos, tienes mucha experiencia. Y no es el tema de los alimentos, que está carísimo, vale 15,000, 16,000 empiras. El tema, por ejemplo, de los insumos biomédicos. La medicina, ¿verdad? Las medicinas. La CEPAL y la OIT, en el marco de la pandemia, plantearon un salario básico universal. ¿Qué quiere decir eso? Sí. Que la gente que esté empleada o no esté empleada debe ganar por lo menos $300 mensuales. Lo que hace España. Entonces, una aspiración, estamos hablando de aspiraciones, ¿verdad? Claro, pero... Aquí, lo mínimo, $300. Lo mínimo. ¿Cuántos son $300? Muy poquito. No te cubre. Entonces, subió. Eso es para la gente que no tiene trabajo. 6,500. Para la gente que no tiene trabajo. 7,500. Sí, más o menos. Para la gente que no tiene trabajo. Hay que ser claro. Sí. Que no tiene la posibilidad de un empleo. Para la gente que produce, que se esfuerza, que vende su fuerza de trabajo, debiese estar por lo menos en $600. Mínimo. Salario mínimo. ¿Cuánto es $600? Estoy improvisando. 15,000. El mínimo debe ser 15,000. 15,000 empiras. Si me preguntan por una aspiración, la gente que no tiene trabajo, por lo menos debía estar recibiendo una indemnización mínima de $300 mientras consigue trabajo. Ahora, ¿hay cobija para eso? Esa es la pregunta. ¿Y por qué en otros lados hay? Hay cama para Siendo tanta gente. igualmente rico con los recursos impresionantes que tiene el país. ¿Sabes cuál es un problema? El problema de Honduras es estructural. Están mal Es un distribuidos. problema. Exacto. Y lo acabo de decir, Carlos. Sí. Está más distribuida la riqueza, ¿sí o no? Está mal Si distribuida. tuviéramos pero los tampoco- canales de distribución de la I, Sí, de Taiwán. pero ojo con ese discurso también. Ajá. Está mal distribuida la riqueza, pero Ajá. ¿por qué? ¿Por qué?
Sí, ¿por qué? Pues, o sea, Sí, no las remesas. se lo pregunto a usted. ¿Por qué? Porque hay concentración del capital. Ajá, pero ¿Qué es ¿por qué eso? concentra el capital? O sea, ¿por qué la gente, el rico es rico? ¿Por qué? Porque tiene concentrado el capital y tiene derecho a ser rico. Bueno, pero tiene que es que- desparramar esa riqueza. ¿Y cómo Tiene que la- y distribuir cómo- un poco más. Sí, pero ¿y cómo la puede...? ¿Cuántas cómo- escuelas se arreglan? Usted dice, ese es en proyección social, dice Sí. usted, está hablando de proyección Sí, social. sí. O sea, una vez que adquiere las ganancias. Sí. ¿Quién tiene que controlar la distribución del ingreso del Estado? Usted tiene que intervenir, hombre. El problema Si sabe no va a cuál ir es. haciendo El discursos. problema sabe cuál es. Y no es estatismo, ni es no. concentración. El problema sabe cuál es. Ajá. Que hay demasiada corrupción también. Ah, bueno, Daniel. Entonces usted tema. le da Ese es otro le da tema. a quién. Pero Al corrupción, conejo, ¿dónde? Le da al conejo que le ¿Corrupción cuide la dónde? zanahoria. ¿Corrupción en dónde? todos los ámbitos. Ay, bueno. Pero es que la corrupción es generalizada, Daniel. O sea, la Exactamente. corrupción yo no se la voy a echar al Estado. Exactamente. No se la voy a echar. Hay corrupción también en el sector privado. O sea, y usted lo sabe. Hay corrupción en el sector sindical. Hay corrupción en el gremio de periodistas. Hay corrupción en los abogados. Entonces no podemos centralizar la corrupción en el tema de la pobreza y la miseria. Si ya sabemos los orígenes y las causas, ¿por qué no lo arreglamos? Si Vamos sabemos a seguir que- hablando de lo mismo. No, pero mire, ve, ¿sabe qué? Hace 100 años estamos hablando de lo mismo. No, Y y hace todos 100 sabemos el años, problema, todos sabemos la causa. ¿Y entonces qué hacemos? Todos. aquí nadie, o sea, no, pero ¿hasta dónde soy responsable yo también? Todos, sí, claro. ¿Hasta dónde es Claro. responsable usted? ¿Sabe que lo poco que hacemos nosotros? Carlos? Sí. Una vez me preguntó una persona, un buen personaje de derechos humanos, ¿qué hacen los sindicatos por los niños de la calle? Y no, ajá. Contesto. ¿O qué hacen los sindicatos para sacar de la pobreza a una persona? Las personas, un trabajador que tiene contrato colectivo y que tiene condiciones laborales dignas, con buen salario, con buenas condiciones, es diferente a un trabajador que no tiene esa posibilidad de estar organizado. ¿Sí o no? ¿Sí o no? O sea, lo más importante es que nos permita organizarnos. Fíjate que este es un buen ejemplo. La maquila, en la época de los 90, cuando el auge de la maquila, que era asiática, la mayoría, la gran confrontación para hacer sindicatos en la maquila, huelgas todos los días, tú te recuerdas. Y hubo un caso en el mero golpe de Estado del 2009, que es bueno que la gente lo sepa. Cerraron una empresa porque se notificó un sindicato y presentó un pliego de peticiones a solicitud de los de aquí. Entonces, ese sindicato, esa gente hizo una campaña en los Estados Unidos con las universidades de la ropa limpia, porque habían cerrado empresas por un sindicato, y fuimos a hablar con los dueños de la empresa. La empresa, no voy a decir el nombre, no, transnacional. Le digo, ¿por qué cierra la empresa? Nosotros ahí en Washington. No, porque fíjese que nos dijeron, no es cierto. Los trabajadores hondureños, ¿cuál es la capacidad productiva? 120%, los trabajadores de la maquila. Y para no hacerte largo el cuento, esa transnacional reabrió la empresa con sindicato, con contrato colectivo y con 2.5 millones de dólares para resarcir el daño que le habían hecho los trabajadores con cerrar la empresa. Si lo reconocen otros afuera, ¿por qué no lo hacemos aquí? Y nunca vamos a generar movilidad social con la simple generación de empleo, Carlos. El empleo, así como está, no te está generando movilidad social. El trabajo, si no te genera movilidad social en condiciones estables, ¿cómo te va a generar movilidad social o salir de la pobreza, en otras palabras, en condiciones así circunstanciales? Carlos, no puede ser. De ingreso. ¿Y quiénes, o sea, de momento, quiénes están conformando toda esta mesa, la mesa para entrar a esa negociación? En el caso de la salario? maquila, son dirigentes de sindicatos de la maquila. Sí. Son dirigentes, con Sí. mucha capacidad, muchachos jóvenes. En el caso de las confederaciones ya tienen los candidatos. Sí. Y en el caso del sector público, la coordinadora de sindicatos del sector público. Y en todos intervienen las confederaciones y en todos interviene el gobierno de la República. Sí. ¿Y usted cree que se van a poner de acuerdo o va a tener que haber una intervención del Estado para fijar un salario? El año pasado, la esperanza es que lleguemos a un acuerdo, porque sea una demostración de capacidad de diálogo con el sector Sí. privado. Este país necesita ejemplos de capacidad de concertación. Y ya lo hemos hecho un montón de años. Pero son dirigentes sindicales. ¿Y dónde está el sector privado? El COEP.
Él participa a nivel de empresa. Fíjese que las últimas negociaciones, yo, experiencia particular, al principio eran representantes del COEP, al final terminan negociando los empresarios de peso. Sí. En el caso hemos hecho negociaciones importantes con Alin Flores, con Sicafi, con Juan Carlos Sicafi, con la gente de San Pedro Sula, inclusive con Eduardo Facusé, y en el caso de la Maquila la negociación es directa con los Canaguati, con los que dirigen las asociaciones, y en el caso del sector público directamente con el gobierno al más alto nivel. Entonces son buenos mensajes de capacidad de concertación. Sí, y de diálogo. Y de diálogo, correcto. No, y de no diálogo social y tripartita. Así es, Carlos. Eso es el salario mínimo. En los últimos años el sector sindical maduró muchísimo. ¿Para cuándo se puede estar ya fijado esto? La ley de dice, acuerdo a la experiencia, porque usted ha estado metido siempre. Sí, siempre. ¿Cuántos años tiene de andar ya en estas líderes? Como 20 años. Yo empecé de 17 años. Yo diría, yo lo conocí ya agarrudito, ya estaba metido usted ahí. Carlos, fíjate estaba que... cipote, yo recuerdo que estaba cipote. Cipote cuando usted ya estaba pero metido Carlos en ya esto. era como 10 años mayor que yo cuando lo conocí. No. Tengo como 25 años. Carlos, yo empecé el movimiento. Que 20, ahora dijo que 25. Pero en funciones de conducción, ¿Sí? como 20 años. Yo entré al movimiento sindical de 17 años. Hice el primer sindicato en el sector público, en el tiempo de los militares. Daniel, ¿y por qué la gente se pregunta por qué duran tanto en unos puestos sindicales de dirigencia? Yo creo que si hay algo que es democrático, Sí. y que todavía tiene buenos espacios de controlación, es el movimiento social en Honduras. Porque un empresario, un gerente de una empresa dura, se jubila y se muere. Yo estoy de acuerdo en el cambio, en la renovación, pero la renovación en el movimiento social no es como cuando cambia un gerente en una empresa, Carlos. Sí. Esto necesita todo un tiempo de vinculación, de experiencia. Y si es necesario, por ejemplo, nosotros ya estamos ya hicimos lo que hicimos, pues, pero sí tenemos que garantizar que este movimiento sobreviva y resista, pues, porque aquí los movimientos sociales están estigmatizados. Aquí los dirigentes también lo estigmatizan. Así es. Sí, se deslegitiman, o sea, y algunos se quedan a la fuerza ahí también, sí. y haciendo la fuerza solamente con un grupito, pero en síntesis es que ya han comenzado con el diálogo. Sí. Han comenzado con el diálogo con los diferentes sectores. Ya hay representatividad de todos los sectores para llegar a un acuerdo que sea favorecido tanto el sector privado como el sector público y el sector trabajador. A un acuerdo que todo el mundo aspira a un salario digno, pero también se da de acorde a la producción misma o a la ganancia misma que puede obtener el sector privado, porque es el que genera empleo, es el dueño del capital. De acuerdo. Pero aquí lo importante es que ya se han sentado a un diálogo y que lo más importante es que lleguen finalmente pues a un acuerdo y que no haya el estira y encoge siempre existe. Hacen una propuesta, hacen otra contrapropuesta, claro, y finalmente lo importante es que prevalezca el diálogo. Así es, Carlos. Y además, Carlos, sí. ¿Por qué destruir la empresa? Si se destruye la empresa, no hay sindicato, no hay negociaciones. Ese no es el tema. Y la negociación del salario mínimo general es un acto de solidaridad del sector organizado con aquellos que no tienen la posibilidad de tener organizaciones sindicales o sociales. O sea, los contratos colectivos ya resuelven el salario mínimo. Los sindicatos, así como la Maquila, negocian. De un solo, ¿va? Sí, negocian su salario. Ya no es necesario que siquiera llegue a la mesa. Esto del salario mínimo, y que hay un incumplimiento fuerte también. Sí. Esto del salario mínimo general es una acción solidaria del sector sindicalizado, organizado, para aquellos trabajadores que no tienen la posibilidad y el derecho de tener una organización sindical. Lo interesante en todo caso es el respeto mutuo de intereses, ¿no? Es decir, claro, para que prevalezca. Usted dijo algo bien importante y con esto concluyo. ¿Quién genera el empleo? ¿Quién es el dueño del capital? O sea, si desaparece el sector privado, desaparece el trabajador, sencillamente. Sí. Y desaparece el salario. Yo he tenido experiencia de eso. Hay empresas que se fueron, hay empresas que cerraron, hay empresas que quebraron. Carlos, pero hay empresas que tienen responsabilidad social empresarial ahí muy buena. Mira, hay empresas, hay lugares donde uno les pregunta a los trabajadores, oigan, ¿y aquí por qué no voy a decir, no hagamos un sindicato? Y dicen, no, hombre, mire, aquí nos tratan bien. No es necesario. Pero hay otras que... Sí. Bien, Daniel, gracias por estar aquí a la orden, y por haber compartido con Analistas de la Noticia en ICN. No, a la orden, Carlitos, como siempre.
Bien. Son las 6 de la tarde con 30 minutos. Hasta aquí, analistas de la noticia. Buenas tardes.